Empezaremos el curso de las 100 reglas de Brasilia por establecer la definición. ¿Qué son las reglas de Brasilia? Las reglas de Brasilia son los estándares básicos para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. No olvidemos que estas reglas son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, ya que establecen unos principios de actuación y elementos de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos de la población. Se trata en realidad de unas recomendaciones que van a ser de gran utilidad a los responsables de las políticas públicas judiciales y básicamente a los servidores y operadores del sistema judicial. Entonces debemos establecer que estas reglas contienen principios de actuación y elementos de reflexión. Estos principios de actuación y elementos de reflexión contienen una serie de recomendaciones, ¿no?, que en realidad tiene que ver fundamentalmente con el trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial. Es decir, debemos tener en consideración que el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad no solamente está referida al tema del proceso judicial en sí, sino desde el momento que estas personas están ingresando a la mesa de partes su escrito y durante todo el tiempo que estas personas se encuentran inmersas dentro del sistema de administración de justicia, que para ellas por lo general es un ambiente hostil, es un ambiente muchas veces inaccesible por las condiciones que ellas se encuentran, por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo. Estas reglas de Brasilia en realidad son un ejemplo claro básicamente de una expresa asunción de responsabilidades y toma de conciencia de la existencia de estas obligaciones de parte de los operadores del sistema de justicia. Es decir, ellos están básicamente preocupados en generar unos lineamientos, unas líneas de actuación para que se operacionalice de manera concreta los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Para esto me gustaría explicar previamente los antecedentes históricos de las reglas de Brasilia. Recordemos que la falta de acceso a la justicia es uno de los problemas más graves en Iberoamérica y de manera particular en nuestro país, ya que impide el real ejercicio de la ciudadanía y además debilita el Estado democrático de derecho. Entonces, desde un punto de vista de la historia, debemos recordar que hemos partido de una concepción individualista de los derechos, hasta desembocar en los derechos humanos universales. ¿Cómo la doctrina ha explicado la evolución del acceso a la justicia? La doctrina ha explicado esta evolución en nuestro continente como un modelo de 3 etapas. Estas etapas son denominadas olas de acceso a la justicia. Entonces yo voy a mostrar en este momento, como ustedes pueden observar en las diapositivas, el modelo de 3 etapas denominadas olas de acceso a la justicia. ¿En qué consiste la primera ola? La primera ola está referida al asesoramiento legal. Quiere decir que lo que se buscaba era básicamente el establecimiento de mecanismos gratuitos de asistencia y representación de las personas en condición de vulnerabilidad y en especial de escasos recursos económicos cuando accedan a los tribunales de justicia. Es decir, básicamente
lo que se buscaba era que esta persona no tuviera ningún gasto en cuanto a al proceso judicial, a la asistencia judicial, y fuese atendida de esta manera. Con eso se pensaba que se estaba favoreciendo su acceso a la justicia. Pero posteriormente se dieron cuenta que esto era insuficiente y entonces pasamos a la segunda ola de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que se buscaba hasta hace poco? Lo que se buscaba era la optimización del funcionamiento de las cortes y tribunales, básicamente con la finalidad de constituirse en una garantía del sistema democrático, pero como una especie de estabilizador del entorno del mercado. Sin embargo, se presentaron una serie de situaciones y de barreras que continuaban siendo un impedimento para que las personas en condición de vulnerabilidad pudieran hacer efectivo su acceso a la justicia. Entonces, estamos ahora en la tercera ola. ¿Qué es la tercera ola? La tercera ola significa la creación de mecanismos procesales. Pero mecanismos procesales, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que se flexibilicen o que se generen nuevos mecanismos en base a determinar y eliminar los obstáculos estructurales que afectan a las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, quiere decir que lo que se debe hacer en este momento es determinar el obstáculo que existe, evaluar este obstáculo y que de parte del sistema de administración de justicia se mitigue o se elimine en la medida que afecte a la persona en condición de vulnerabilidad. Entonces, el nuevo enfoque del acceso a la justicia significará, por ejemplo, para citar un ejemplo en el tema de discapacidad, de que exista alguna norma que establezca un requisito, que este requisito legal establecido en dicha norma, por ejemplo, el caso de la interdicción para el cobro de pensiones provenientes de la ONP para las personas que se encuentran en situación de discapacidad, constituyan una barrera de acceso al derecho de la pensión. Entonces, el tema es básicamente eliminar ese requisito que impide el acceso a ese derecho. Por ejemplo, en este caso el juez lo que va a hacer es aplicar el control de convencionalidad, va a aplicar la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en especial el artículo 12, que va a ocupar el lugar de esta barrera, haciendo el control de convencionalidad, y va a permitir que esta persona pueda acceder a ese derecho sin ningún problema. Es decir, en nuestro sistema legal existen una serie de barreras que van a impedir el acceso a la justicia de muchas personas en esta condición, y no solamente el discapacitado, sino también del adulto mayor o también del niño, niña y adolescente, por ejemplo. Entonces, ahora nos toca ver, para entender mejor las reglas de Brasilia, cuál es el nuevo enfoque de la noción de acceso a la justicia. Nosotros debemos dejar de creer que la noción de acceso a la justicia está solamente referida a un mero acceso a los tribunales estatales y al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿De qué se trata? De lo que se trata es de concebir al acceso a la justicia como el derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, ideología política o creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Pero también el acceso a la justicia
no funciona solo como un derecho que garantice las necesidades jurídicas, sino como una herramienta, miren la importancia, para atacar problemas sociales e inclusive para disminuir desigualdades sociales, que en la mayoría de las veces constituyen barreras de acceso a la justicia. Por lo tanto, el acceso a la justicia se configura hoy en día como una garantía del derecho de igualdad, como una garantía del derecho a la igualdad en la medida que supone que los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivo su derecho sin sufrir discriminación alguna. Por lo tanto, la correcta comprensión del acceso a la justicia implica examinar su doble dimensión, tanto individual como colectiva. Entonces, como pueden ustedes apreciar, nosotros estamos en la diapositiva, dentro de este mapa conceptual, estableciendo que el acceso a la justicia tiene una doble dimensión de carácter individual y de carácter colectivo. ¿En qué consiste la dimensión individual del acceso a la justicia? Desde la dimensión individual es un derecho que corresponde a cada ciudadano y que frecuentemente está reconocido en el ordenamiento con el carácter de derecho fundamental o derecho humano básico. Cuando nos referimos a la dimensión colectiva del acceso a la justicia, nos referimos a un elemento que tiene que ver con la cohesión social. Es decir, que implica centrar la atención en el ciudadano como sujeto del acceso a la justicia, pero con una visión de la justicia como servicio público. El sistema de justicia no es un fin en sí mismo, sino que constituye un medio para conseguir el cumplimiento de una función del Estado. ¿Cuál es? La protección de los derechos de los ciudadanos mediante la resolución de los conflictos entre los particulares y entre estos y los poderes públicos. Entonces, la prestación de dicha función, como cualquiera otra estatal, se realiza siempre en beneficio del ciudadano. Desde esta perspectiva, entonces, el ciudadano se convierte en el protagonista real del sistema de justicia y el sistema judicial debe estar, por lo tanto, orientado a la satisfacción de las necesidades del ciudadano. Hablemos también del nivel de legitimidad social del sistema de justicia. Este nivel de legitimidad social deriva de 4 aspectos. Primero, la ciudadanía, ¿cómo percibe su funcionamiento? La ciudadanía percibe su funcionamiento en base a los siguientes rasgos esenciales, como pueden apreciar en la diapositiva. Independencia del juez, imparcialidad del juez, eficacia, pero la eficacia unida a la calidad, y la efectividad del acceso a la justicia. Estos 4 elementos, el ciudadano los percibe dentro del nivel de legitimidad social del sistema de justicia. Es muy importante tenerlos en consideración para una reforma del sistema judicial. De esta manera, como podemos apreciar, el acceso a la justicia está directamente relacionado con el grado de accesibilidad para el usuario. Y no nos olvidemos que incluso el trato que le dispensemos al ciudadano a través del sistema de justicia es muy importante.
y el grado de transparencia que él necesita, porque a la hora de darle cuenta, habrá que darle cuenta a este ciudadano del funcionamiento de todo el aparato judicial. Entonces, ¿qué ocurre con los sistemas judiciales iberoamericanos? Hoy en día, los sistemas judiciales iberoamericanos piensan dar un paso adelante. ¿Qué quiere decir? Transitar de la corriente institucionalista de reforma, o sea, nos reformamos internamente, pero ¿qué pasa afuera? De reforma a la nueva tendencia. ¿Cuál es la nueva tendencia? Lo que hoy se conoce como la humanización de la justicia. Hasta ahora, los poderes judiciales iberoamericanos se han centrado, por ejemplo, en el diagnóstico, es decir, cómo estamos, abordando reformas que apuntan a que hay que capacitar, mayor capacitación, hay que capacitar a los jueces, hay que capacitar al personal, hay que reorganizar. Y no solo eso, hay que dotar de una mayor cantidad de recursos materiales y humanos para mejorar el rendimiento y la eficacia. ¿Pero eso es suficiente? Las propias cumbres iberoamericanas judiciales se han planteado retos. ¿Por qué? Porque ahora es momento de avanzar. ¿Cómo? Comprendiendo que el nuevo enfoque de acceso a la justicia no se agota en un aspecto cuantitativo o cualitativo de los recursos judiciales, sino que se entiende a la justicia al mismo tiempo como un fin y como un medio. Es decir, se la percibe como un instrumento para la transformación de las relaciones de poder. Relaciones de poder que perpetúan la exclusión, que perpetúan la pobreza, que perpetúan la dependencia de grupos tales como quienes, como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, indígenas, discapacitados, migrantes y desplazados internos, aquellas personas privadas de libertad, no solo los que están en las cárceles, sino también aquellas personas privadas de libertad que son aquellos enfermos mentales que se encuentran en los hospitales, privados de su libertad, como si tuvieran cadena perpetua. Tomar en consideración la victimización. Nos preocupamos mucho de la seguridad ciudadana, nos preocupamos mucho del tema de atrapar al delincuente. ¿Y dónde está la víctima del delito? Tenemos que tener una mirada hacia la víctima del delito. Al Estado le debe interesar, pues de manera prioritaria, reparar a la víctima. Preocuparnos en nuestro país por ese tema transversal que es la pobreza, los pobres. Y no olvidarnos de los pertenecientes a minorías, aquellas minorías olvidadas, ¿no? Y también, como no tenerlos en cuenta totalmente en prioridad, a los integrantes de las comunidades indígenas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de lo que se trata es de un cambio de visión, de un cambio de paradigma. Estamos en el siglo XXI. Este siglo XXI es un siglo de prometedores logros en la universalización del derecho. Por lo tanto, es momento de incorporar la evolución de los derechos humanos a la noción de acceso a la justicia y convertir a las políticas en elementos fundamentales para garantizar el desarrollo. No puede haber desarrollo en un país si no se mide por el desarrollo social. Es decir, el desarrollo social ¿de quién? De los grupos más vulnerables. Y el Poder Judicial en esto también tiene una gran tarea. ¿Qué implica? Implica una transformación en nuestra manera de pensar, en la forma como nosotros abordamos la igualdad. Porque el sistema judicial está obligado a ofrecer al ciudadano estándares de calidad y eficacia homologables a los que se exigen al resto de los servicios públicos del Estado, de tal forma que la administración de justicia no puede estar rezagada en el proceso de modernización general del Estado. Por lo tanto, nosotros debemos resaltar
que para que se cumpla este nuevo enfoque, para que se dé esta real efectividad de acceso a la justicia, necesitamos una serie de presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? En primer término, ven ustedes en la diapositiva, la adopción de una perspectiva integral, la adopción de un enfoque funcional y la adopción de un enfoque centrado en las personas vulnerables. Quiere decir esto, reflexionemos, en nuestro país existe una legislación frondosa, una legislación adecuada, sí. ¿Es un presupuesto necesario? Sí. ¿Para avanzar en la garantía del acceso a la justicia? Sí. ¿Pero qué ocurre? ¿Es suficiente? No. ¿Es insuficiente para lograr una efectividad de las actuaciones del sistema judicial en este ámbito? ¿De qué les sirve a las personas en condición de vulnerabilidad tener los derechos en los códigos, en las leyes, en los tratados, si no los pueden hacer efectivos? ¿De qué se trata? De efectividad. Es decir, no basta con actuar sobre la normativa reguladora del sistema judicial, sino que es necesario que el propio sistema adopte medidas que coadyuven a su efectividad. El proceso de lucha por la efectividad del derecho de acceso a la justicia se construye, por lo tanto, sobre 3 presupuestos conceptuales, como les he presentado. Quiere decir que primero hay que adoptar una perspectiva integral. No solamente el sistema de justicia es el juez, es todo el sistema. Son los operadores, los trabajadores judiciales, es decir, a todo el sistema le corresponde la reforma y en todas las fases de procedimiento. Cuando se dice hay que adoptar un enfoque funcional, ¿qué quiere decir? Hay que comenzar a determinar cuáles son las barreras que le limitan a las personas en condición de vulnerabilidad el acceso a la justicia. Tercer enfoque. Tenemos entonces con estas personas que tener un enfoque más centrado, una actuación más intensa para poder derrumbar esos obstáculos que impiden que estas personas puedan ejercer realmente sus derechos. Y no estamos inventando absolutamente nada, porque el derecho de acceso a la justicia nosotros lo tenemos en el Perú cuando el Perú ha ratificado como Estado los tratados internacionales de derechos humanos. Esto está regulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en las diversas sentencias de los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las opiniones consultivas, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, ¿no? Esto lo tenemos ya en nuestro país como obligatoriedad de cumplir estas recomendaciones y estas sentencias de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que en realidad significa la nueva noción de acceso a la justicia es la consolidación de los derechos humanos que el Perú como Estado ha ratificado a través de diversos tratados, haciendo posible su ejecución a través de estas medidas que debe dictar el propio Poder Judicial como protocolos o guías para poder hacer posible el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. De tal manera que este enfoque, este cambio de paradigma, se relaciona con la conceptualización del derecho al desarrollo humano, que lo que busca es la consecución de la justicia social para garantizarle a estas personas un nivel de vida digna, de manera sostenida en el tiempo. Entonces, nosotros, para recapitular, este derecho de acceso a la justicia es una garantía fundamental, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito regional y universal, porque lo que se trata es de poner en práctica todos estos tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado. Y entonces, estas normas que están dentro de estos tratados, que son normas de jus cogens, le genera la obligación al Estado peruano de adoptar medidas necesarias para hacerlo efectivo.
no solamente leyes aprobadas por el Congreso, porque también el Poder Judicial, a través de la elaboración de protocolos, a la elaboración de guías, podrá normar, otorgándole flexibilidad a determinadas normas de proceso para que puedan hacer viables este acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Otra opción es también trabajar el tema del control de convencionalidad, aplicando las convenciones en lugar de estas normas que muchas veces constituyen barreras. Pero ustedes, me imagino que ahora tendrán la curiosidad de saber de dónde ha surgido toda esta evolución de la noción de acceso a la justicia, cómo ha sido el proceso de elaboración. Bueno, para esto existe lo que se denomina la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya está constituida hace más de 30 años. Dentro de la 14ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se elaboraron las 100 reglas de Brasilia. Se elaboraron las 100 reglas de Brasilia en base a la parte correspondiente, una justicia que protege a los más débiles. Una justicia que protege a los más débiles que emana de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. Estas reglas de Brasilia han sido elaboradas, por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Quiénes participaron en su elaboración? Porque saber quiénes han participado también le dan legitimidad a estas reglas. Participaron la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIVA. Estas reglas fueron aprobadas en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en Brasilia durante los días 4 a 6 de marzo del 2008. ¿Cuál es el valor jurídico de estas reglas? Ustedes también se preguntarán, bueno, ¿cuál es el valor jurídico? ¿De qué manera tienen o no efecto vinculante? Si bien es cierto, estas reglas no tienen el carácter de normas jurídicas, pese a no tenerlo, adquieren un especial valor para los procesos de reforma de la justicia, al ser aprobadas por los representantes de las principales instituciones del sistema judicial. Caso peruano. Ustedes van a apreciar en la diapositiva que dice valor jurídico de las reglas. Entonces, en el caso peruano, ¿cuál es el valor jurídico? Mediante la resolución administrativa número 266-2010-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 26 de julio del año 2010, se dispuso la adhesión del Poder Judicial a la implementación de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y dispuso su obligatorio cumplimiento por todos los jueces de la República, incluidos los jueces de paz. Este año, el 25 de mayo del 2015, mediante la resolución administrativa número 217-2015-PJ, se designó a la Coordinación Nacional del Programa Justicia en tu Comunidad como responsable de la ejecución y monitoreo de la eficacia de las 100 reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos de las Personas ante el Poder Judicial peruano, labor que debe ser asistida por las comisiones distritales del Programa de Justicia en tu Comunidad y la Gerencia General del Poder Judicial. Hay que reconocer que se ha estado trabajando las reglas de Brasilia por ONAJUD, que es la oficina dedicada a trabajar el tema de
trabajar el tema de las comunidades indígenas. Y de manera especial también lo ha hecho la Gerencia General del Poder Judicial en el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque las 100 reglas de Brasilia no solamente son normas que se refieren al procedimiento, sino también se refiere al tema de adoptar buenas prácticas para el acceso a la justicia, inclusive de manera especial en el tema de infraestructura, como vamos a ver más adelante en los casos especiales. Estas 100 reglas, ¿cómo se deben interpretar? Para luego ir a su contenido. Las reglas pueden ser interpretadas en el contexto, vamos a ver acá, de 3 avances importantes en materia de derechos humanos. Primero, consiste en el reconocimiento de que el derecho al respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, en caso de violación de un derecho fundamental, ¿no? El segundo consiste en la aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de la existencia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a remover aquellas barreras y obstáculos de orden jurídico, social, económico y cultural que dificultan o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares. El tercero, como pueden apreciar, es la creciente toma de conciencia acerca de las barreras para el acceso a la justicia y para el ejercicio de cualquier otro derecho que no son de carácter individual, sino social o grupal. Estas barreras afectan principalmente el derecho a la igualdad de los individuos, en la medida que son manifestaciones de ¿qué? De discriminación material. Entonces, en relación a ello, los estados tienen la obligación internacional de prestar todos sus esfuerzos para remover todas las barreras y los obstáculos. Después de haber hecho este preámbulo, vamos a conocer las reglas de Brasilia por las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué se ha tenido en consideración para identificar los factores de vulnerabilidad que ha realizado las reglas de Brasilia? Como hemos dicho anteriormente, las reglas de Brasilia se adecúan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, se ha considerado para la identificación de las personas en condición de vulnerabilidad el derecho internacional de los derechos humanos, que contempla pues los instrumentos internacionales que favorecen a los grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que las reglas de Brasilia han basado su identificación de personas en condición de vulnerabilidad en los siguientes tratados de derechos humanos. Cuando hablamos del tema de género, tenemos el tratado, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En base a esta convención se ha tomado como fuente para la elaboración de las reglas de Brasilia en lo que respecta al tema de género. Cuando hablamos de las barreras referentes a la niñez y adolescencia, se ha tomado como base la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso de las comunidades indígenas, el Convenio 169, que procede de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de las personas con discapacidad, la fuente principal ha sido el convenio, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, como podemos observar, las reglas de Brasilia están inspiradas en los principios, en los derechos, en las obligaciones contenidas en los tratados de derechos humanos y en toda la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos, como en el sistema universal en materia de acceso a la justicia. Por esa razón, volvemos a repetir la idea, que las reglas de Brasilia
son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Observamos en la diapositiva cuál es la fuente que puede proceder la vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia ha considerado que puede ser por las características personales que proceda el estado de vulnerabilidad de una persona. De repente, por las propias circunstancias de la infracción penal, se ha convertido en una víctima de la infracción penal. Las personas menores de edad, las personas adultas mayores, o cualquier víctima de violencia intrafamiliar o doméstica. También considera normas de protección para las víctimas de delitos sexuales y inclusive contempla a los familiares de las víctimas de muerte violenta. Entonces, vemos que las reglas de Brasilia, ¿no?, establecen 4 grandes ejes: la edad, el género, el estado físico-mental, las circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales como condición de vulnerabilidad. Y como causas tenemos, pues, como causas, muchas veces hemos repetido el tema, ¿no?, del desplazamiento interno, también hay que considerarlo como una causa de vulnerabilidad. El tema de la migración, no vamos a tratar en este curso estos temas, pero sí hay que decir que las reglas de Brasilia tratan estos temas. El tema de las minorías, el tema de las personas migrantes, el tema de los desplazados internos, aquellas personas privadas de libertad, no solamente porque han sufrido una pena privativa de libertad, porque han sido sujetos activos de un delito, sino también aquellas personas que tienen problemas de salud mental y que están privadas de su libertad, o inclusive el adulto mayor que ha sido privado de su libertad, ¿no?, sin su consentimiento. El caso de la pobreza, ¿no?, que es un tema transversal a todas las causas de vulnerabilidad en nuestro país. Nosotros tenemos que determinar que cuando se presentan estos casos de vulnerabilidad, la obligación del Poder Judicial es tener una actuación más intensa para remover esos obstáculos, ¿no?, que impiden que el sistema judicial pueda hacer posible el acceso a la justicia, ¿no? Tenemos nosotros que el contenido de estas reglas está dividido en 2 partes. La primera parte está referida a normas de procedimiento, de organización y gestión judicial, destinadas a facilitar el acceso a la justicia. Y la segunda parte a las condiciones de realización de cualquier acto judicial que debe adaptarse a las singulares circunstancias de cada persona vulnerable, es decir, lo que se conoce como el derecho a un trato adecuado. ¿Cuáles son los mecanismos de las 100 reglas de Brasilia? Porque hemos hablado ya de las personas en condición de vulnerabilidad, las causas de vulnerabilidad, las circunstancias de vulnerabilidad. Ahora conozcamos los mecanismos que las 100 reglas de Brasilia proponen para las personas en condición de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia consideran como eficacia a la justicia que haya una adecuada accesibilidad, que se le dé una información completa al usuario, que haya transparencia y sobre todo la amabilidad en el trato. Entonces, estos mecanismos para el efectivo acceso a la justicia, para la defensa de derechos, se establecen de la siguiente manera. Primero, cultura jurídica o alfabetización jurídica. Esto es lo que ha venido desarrollando el programa de Justicia en tu Comunidad. ¿Qué necesitan los ciudadanos? La mayoría de nuestros ciudadanos nacionales desconocen sus derechos. Entonces, en general, desconocen sus derechos y en especial aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad. Los niños, los adultos mayores, etc. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es la alfabetización jurídica. Primero empecemos enseñándole los derechos a estas personas en condición de vulnerabilidad
para que puedan conocerlos y luego reclamarlos y ejercerlos. ¿Esto se ha venido haciendo en el Poder Judicial? Sí, se ha venido realizando. A través del programa de justicia en tu comunidad se ha desarrollado un programa de extensión social donde se ha venido capacitando a la ciudadanía que se encuentra en especial situación de extrema pobreza o pobreza para que conozcan sus derechos, ¿no? Conozcan los mecanismos para poderlos ejercer. En segundo lugar, segundo mecanismo, hay que brindarles, lo que dice la segunda ola de acceso a la justicia, asistencia legal y defensa pública. Pero no cualquier asistencia legal y defensa pública, por más que porque sea gratuita, a veces es de mala calidad, ¿no? Lo que se quiere es que esta asistencia sea de buena calidad. Y no solamente de buena calidad, sino que sea especializada. Que el abogado que atienda el caso, por ejemplo, de niñez, conozca derecho de la niñez. Que el adulto mayor que acceda a este consultorio jurídico gratuito sepa que el abogado que lo va a atender conoce la especialidad y que le garantice un buen servicio. No se trata de prestar cualquier servicio. Tercero, la generación de medidas procesales. Hay que trabajar el tema de la oralidad, hay que impulsar el tema de la oralidad. Y también para los casos para evitar la victimización secundaria de las víctimas de un delito, por el caso de abuso sexual, tener en consideración y trabajar el tema del anticipo jurisdiccional de la prueba. Por ejemplo, son algunas de las medidas procesales que recomiendan las reglas de Brasilia. Cuarto, hay que establecer medidas de organización y gestión judicial. ¿Para qué? ¿Para qué hay que crear estas medidas? Con la finalidad de agilizar y también la prioridad. Estas personas en condición de vulnerabilidad deben tener prioridad para ser atendidas. Tiene que haber, además, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, establecerse una coordinación interinstitucional para que sea efectiva la medida de protección que se dicte o para que sea efectivo el acceso a la justicia. La especialización, se preocupen en la especialización para darle un adecuado servicio. La interdisciplinariedad, qué importante la interdisciplinariedad, la labor, ¿no?, de aquellas personas que realmente aportan mucho a la administración de justicia, como son los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores sociales, los médicos, ¿no? Y la proximidad. Debe haber un acercamiento del juez a esta persona. También tenemos los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Hay que promover la conciliación, el arbitraje y la mediación, ¿no? Es importante que nuestro país hoy en día comience a pensar en la elaboración de una ley de mediación, porque justamente son una de las necesidades de nuestro país para la resolución de conflictos de manera pacífica y la desjudicialización. Sin olvidarnos, por supuesto, dentro de este sistema de resolución de conflictos, del sistema de resolución de conflictos que existen ya y reconocerlos dentro de las comunidades indígenas. De tal manera que deber del Estado será también armonizar el sistema de administración de justicia formal con el sistema de administración de justicia indígena. En cuanto a la celebración de actos judiciales, las 100 reglas de Brasilia contemplan los siguientes. El usuario debe tener información procesal o jurisdiccional, que es muy importante que esté informado cuando se celebren los actos judiciales. Tiene que comprender la actuación judicial. Por ejemplo, en el caso del niño, el derecho a ser oído que está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño tiene que ejercitarse de manera adecuada. Por ejemplo, cumpliendo la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. Él tiene que comprender la actuación judicial cuando quiere ejercer el derecho a ser oído, ¿no? Entonces, y también tiene que haber un lenguaje accesible, ¿no? Tiene que utilizarse intérpretes, porque quien interesa que comprenda la actuación judicial es justamente el usuario, el que está en condición de vulnerabilidad, no con términos a veces que están en latinazgos que son para ellos muy difíciles de interpretar.
Debe haber de alguna manera de que exista una comprensión, un lenguaje amigable para estas personas. La comparecencia en dependencias judiciales debe ser lo menos hostil posible, debe ser de fácil acceso, deben sentirse cómodas estas personas. Por ejemplo, las madres de familia que van con su niño en brazos, ¿no? Como se ha generado en Paraguay, cambiadores para los niños, ¿no? Instalaciones donde puedan permanecer los niños, ¿no? Una serie de medidas que la comparecencia en las dependencias judiciales sea lo menos hostil posible. Y siempre tener en consideración la protección de la intimidad, sobre todo cuando se trata de estos casos de los niños o los vulnerables en situación, que han sido abusados sexualmente, ¿no? ¿Cómo debe ser esta información procesal o jurisdiccional? Tiene que considerarse desde el contenido de la información, el tiempo de la información debe ser oportuna. La forma o medios para el suministro de la información debe ser la más accesible, ¿no? Y tienen que haber disposiciones específicas relativas a la víctima para que pueda conocer y tenga una información integral del proceso. Cuando hablamos de comprensión de actuaciones judiciales nos estamos refiriendo no solamente a las resoluciones judiciales, nos estamos refiriendo desde la notificación y el requerimiento y también a la comprensión de las actuaciones orales, es decir, a toda la actuación judicial en su de manera íntegra, ¿no? De tal forma que no solamente se piense que son resoluciones judiciales. ¿Cómo debe ser la comparecencia en dependencias judiciales? La persona que va a comparecer tiene que estar informada, tiene que ser asistida, ¿no? Tiene que haber seguridad de las víctimas que han sufrido, por ejemplo, abuso sexual o violencia intrafamiliar. Tiene que darse todas las medidas favorables para que haya una adecuada participación de niñas y adolescentes en los actos judiciales. Y pensar en los integrantes de las comunidades indígenas. Pensar en el intérprete, pensar en darles un trato digno, un trato acorde a su situación. La protección a la intimidad, hay que proteger pues la imagen, los datos personales, hay que tener reserva a las actuaciones judiciales.